Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hemos venido a hablar esencialmente de volar. Hay una canción de Pink Floyd que se llama Aprendiendo a volar, Learning to Fly. Y ahí dice la letra en algún momento, mi condición me ata a la tierra, pero estoy decidido a intentarlo. James Barrie, en el principio de su obra Peter Pan, dice, todos los niños crecen, todos menos uno. Ese niño es Peter Pan, el único niño que aprendió a volar. Sara, ¿tú quieres aprender a volar? Hombre, me encantaría. ¿Qué parte hay de esa determinación de la que habla Pink Floyd y qué parte hay de esa voluntad de no crecer por aprender a volar en tu decisión primero de abordar una carrera científica como bióloga molecular y también en la decisión de tratar de entrar en el cuerpo de astronautas de la Agencia Espacial Europea? A lo mejor algo que siempre estuvo presente en mí desde que era niña, y esa parte de la infancia la mantengo a día de hoy, que es la curiosidad, las ganas de explorar, las ganas de dejarme llevar por lo que me motiva y no tanto ese pragmatismo que vamos adquiriendo a medida que nos vamos haciendo adultos. Esa especie de ingenuidad la mantengo y es lo que me impulsó a dedicarme a la investigación, porque considero que es una profesión en la que cada día es distinto, en la que puedes dejarte llevar por la creatividad, por el ingenio, te pones a prueba y es muy estimulante y es lo que me gustaba. Y un poco en la misma línea decidí intentar ser astronauta por el mismo motivo. Vale. Hay un componente, digamos, de la ciencia, lo que la hace parte de nuestra historia personal, digamos, que es la búsqueda del misterio, de aquello que no conocemos, Sí. de aquello lo acabamos de ver, ¿no? En esta magnífica charla sobre exoplanetas. El misterio, eso que no alcanzamos a saber, que no alcanzamos a conocer y que nos impulsa en la investigación científica también, ¿no? Que lo hace así. ¿Cuáles son los misterios que quieres enfrentar tú? De todo tipo. Ahora mismo estoy muy focalizada, llevo más de 12 años dedicándome a la investigación oncológica y realmente es un tema que me atrajo por un doble motivo. Por un lado, la complejidad que entraña ese grupo de enfermedades. Afortunadamente, el profesor Queloz ha puesto un diagrama de cómo se ve la vida a través de los ojos de un biólogo. Esa complejidad es de la que estoy hablando. Y por otro lado, por el bien social que puede tener, el impacto social que puede tener dar avances en esa materia. Entonces, digamos que es un poco lo que más me estimula a nivel de investigación. Y en la investigación espacial también va un poco por esa línea, más tirando a la biomedicina, que es a lo que yo me dedico. Serían mis misterios por descubrir. Vale, entonces llega un momento en el que una bióloga molecular en uno de los centros de investigación de excelencia de España decide entrar en lo que llamamos la exploración espacial, o por lo menos intentarlo. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué se hace para llegar a ser astronauta? Quizá al menos en la Agencia Europea, ¿eh? Sí, en realidad puede que lo más complejo para conseguir ser astronauta del Cuerpo Europeo de Astronautas es que haya una oportunidad. ¿Por qué? Porque ocurre con muy poca frecuencia. Al no tener capacidad de vuelos tripulados en Europa, el cuerpo de astronautas no necesita una renovación tan constante como puede ocurrir en otras agencias, como por ejemplo la NASA. La NASA, digamos, que abre convocatorias para astronautas prácticamente de forma anual. Sin embargo, la Agencia Espacial Europea suele hacerlo cada 13-15 años. De hecho, solo ha habido 4 convocatorias y en cada convocatoria se reclutan entre 4 y 6 astronautas. De modo que por mucho que lo desees o que sea tu sueño de la infancia, que es algo bastante común, o por mucho que te prepares, puede que ni siquiera se te dé la oportunidad, porque cuando esa oportunidad exista, no reúnes los requisitos necesarios, por ejemplo. Entonces, eso digamos que es el punto de partida. Tiene que haber una oportunidad, una oferta de trabajo, en resumen, a la que poder echar un currículum. Después tienes que reunir unos requisitos que son bastante sencillos, tienes que dedicarte a una disciplina científica. Pero el abanico, la cantidad de caminos que te pueden conducir a convertirte en astronauta es sorprendentemente amplia. Te puedes dedicar a las ciencias naturales, como es mi caso. Yo soy investigadora oncológica, o sea, nada más lejos de la exploración espacial que nos podamos imaginar, pero también puedes ir desde cualquier tipo de ingeniería, desde las matemáticas, desde la medicina, o la vía clásica, que era la que se aplicaba antes, que eran los pilotos de pruebas. Vale. Entonces tú, digamos, reúnes esas condiciones, te dedicas a una disciplina científica o tecnológica, hay una oferta de trabajo, hay una convocatoria de la Agencia Espacial Europea, y entonces, ¿qué tipo de pruebas se pasan? Porque hay varias fases, ¿no? Sí.
hay un total de 6 fases de evaluación diferentes. Yo he de decir que antes de tomar la decisión lo hice desde una perspectiva adulta y racional. Yo dije, ¿realmente quiero esto? ¿Me voy a meter en esta aventura? ¿Por qué? ¿Cuáles son mis motivaciones? Porque yo tengo mi carrera establecida y no lo hago como un poco una fantasía infantil en este sentido. Y ahí fue descubrir realmente a qué se dedicaba un astronauta, qué tipo de tareas tenía que ejecutar y descubrir en cierto modo que no son más que investigadores, simplemente que hacían una labor muy parecida a la que yo hacía, pero en un entorno bastante extraordinario. Eso fue lo que me animó a intentarlo. Y una vez empezamos el proceso, se presentaron, por este tema de que es una plaza bastante golosa y muy poco frecuente, casi 23.000 candidatos europeos que reunían todos los requisitos, entre los cuales también incluían un certificado médico. Es una forma de asegurarse de que las candidaturas fueran de personas que se lo estaban tomando muy en serio y que además estaban sanas. La primera parte fue un screening de recursos humanos de esas candidaturas, ver cuáles eran los mejores perfiles, las respuestas a un cuestionario, la carta de motivación, y empezaron, digamos, las pruebas como tal, 1.400 personas. De los 22.000 personas que inician el proceso, esa primera criba, sí, la que más tiene fuerte, que ver con aptitudes psicológicas y físicas, entiendo, deja 1.400 candidatas para el proceso. Sí, y ahí es donde empezó. La primera fase fueron test cognitivos, test de personalidad y habilidades psicomotrices, en resumen, test de inteligencia, en la sede de la Agencia Espacial Alemana en Hamburgo, en Alemania. Eran unas 11 horas de exámenes de todo tipo, exámenes genéricos de matemáticas, física e inglés, y luego pruebas de memoria, de concentración, de orientación espacial. Y la clave realmente no era tener una memoria prodigiosa o tener un conocimiento de física muy profundo. La idea era que más o menos pudieras aprobar y defenderte en cualquier tipo de aptitud que ellos estaban evaluando. Ese era el punto. Superamos esas pruebas 400 personas. Y la siguiente fase fue bastante más subjetiva. De hecho, yo diría que a partir de este punto, donde los resultados de esos exámenes están sujetos a baremación, hay unos estándares y tú los cumples o no los cumples. Es sencillo de evaluar, igual que unas pruebas médicas. Pero el resto del proceso ha sido muy subjetivo, porque lo que han buscado son perfiles psicológicos. Y son unas características muy particulares en concreto. Entonces lo han evaluado de todas las formas que se les ha ocurrido. La siguiente fase, que fue en el Centro Europeo de Astronautas, en Colonia, eran muchas pruebas psicológicas, entrevistas con psicólogos, con paneles con otros astronautas veteranos, dinámicas de equipo, en los que realmente te ponían ejercicios que yo creo que la clave es que no tenían solución. Y el ritmo de las pruebas era tan frenético y encima había psicólogos tomando notas que realmente era fácil perder los nervios o sentir un poco de ansiedad ante la posibilidad de es que no lo voy a conseguir, es que no voy a pasar esta prueba. Entonces ellos evaluaban si aún en esa situación de presión y de estrés eras capaz de mantener una buena comunicación y eras capaz de trabajar en equipo y de preocuparte por el objetivo global y por el resto de tus compañeros más que por tus intereses personales. Claro, porque me imagino que, como has dicho, sois investigadoras, sois investigadores, pero en unas condiciones muy particulares. Claro. Y es esa solvencia en esas situaciones también lo que se evalúa. ¿Qué es lo más inesperado en todo el proceso en cuanto a las pruebas que pasaste? ¿Qué no te esperabas encontrarte en esas pruebas? No me esperaba nada, ese es el tema, que no sabía cómo... Quizá el propio proceso en sí, y esto lo decían los evaluadores y la gente de recursos humanos, el propio proceso, aguantarlo, es una prueba, probablemente de las mayores pruebas, porque durante 18 meses que duró el proceso entero no sabes cómo te van a evaluar ni cuándo te van a evaluar. Entonces tienes que estar preparado para lo que sea, para recibir una llamada o un email en un determinado momento y en 2 semanas presentarte en una ciudad europea y responder a lo que te pidan. Pero no sabes qué te van a pedir, de modo que tampoco te puedes preparar. No es como una oposición que te estudias el temario, te lo preparas a la perfección y ya está, más o menos, mal que se te dé, puedes sacar la plaza. Aquí no. Claro, digamos que la preparación ya se supone en la primera criba, ¿no? Y lo demás es la persona que va a entrar ahí, que cuadre con el tipo de perfiles que busca la Agencia Espacial Europea para esta remesa, digamos, de astronautas. ¿Cuántos quedasteis?
Quedamos 17. 5 astronautas de carrera y una reserva de 12 personas, entre las que se encuentra John McFall, que ya está desarrollando el proyecto que se conoce como Paraastronauta o Feasibility Project, que busca desarrollar las capacidades tecnológicas necesarias para poder llevar personas con capacidades diferentes al espacio. Y los 11 reservistas pasaríamos a ser astronautas de proyecto en el momento que haya una misión asignada a nuestro perfil, ya sea por patrocinio de las delegaciones nacionales o que promovidas desde la propia agencia. ¿Y cuál es la diferencia con los astronautas de carrera? Eta ze alde dago karrerako astronautekin? Beraiek sartu dira zentroan eta Europako Agentzia Espazialean daude une honetatik aurrera jubilatzen diren arte. Kontutan hartu gabe ea misio hori duten edo ez lan egiten dute agentziarentzat eta misioen artean beste lan batzuk egingo dituzte, batengabeko entrenamendua, edapen lanak, laguntza logistikoa, beraz lan egingo dute, baina bere lanak utzi dute, baina proiektuko astronautek gure lana mantentzen dugu, Europako Agentziaren enbaixadore gixaran egiten dugu, eta misio bat egongo balitz, kontratu bat izango genuke, akordio zehatz bat, markatu lukenak entrenamenduko pautak eta misioaren helburua. Zure profila da biologa molekularra zea, espezialista onkologian, ze beste profil hautatu dituzte. Gutxi gora bera, zer nahi zuen agentziak? Karrerako astronauten artean badago astrofizikari bat, helikoptero pilotu bat, Pablo Albore nire kidea ingenieritza aeronautikoa, neurozientifiko bat eta paramediko bat hemendiko erreskateetan. Horiek ziren karrerakoak, ezpare, planeta arkaiztsu bat aurkitzen badugu. Hau, azken batean, hacia la Luna, que es donde están puestos los objetivos de las agencias espaciales a día de hoy. Cuanto más desafiante es una misión y más tiempo tienes que pasar más alejado de la Tierra, necesitas equipos cada vez más multidisciplinares, que sean capaces de resolver cualquier situación de emergencia que pueda ocurrir. Por eso es tan interesante, por ejemplo, incorporar médicos, porque allí no está la opción de llamar a una ambulancia y trasladarte a un hospital en caso de que haya una emergencia médica. Tú y tu tripulación vais a tener que solucionarla. A la hora de, por ejemplo, una pérdida de datos científicos, tiene que haber alguien con la capacidad de sacar adelante un proyecto de investigación, de recuperar ese material o de ejecutar los experimentos sin apoyo de los científicos que están en tierra, porque en las misiones, especialmente en la Estación Espacial Internacional, lo que se ejecutan son experimentos científicos. Para daros un dato, de media, un único astronauta en una misión de 6 meses, que es lo que suele durar ahora, ejecuta unos 300 experimentos científicos que van desde mecánica de fluidos, experimentos físicos, experimentos de biomedicina, cultivos de plantas. Eso lo tienen que ejecutar los astronautas. Entonces tienen que tener esas capacidades para desde instalarte un panel solar hasta crecerte una placa de bacterias. En caso o sea, que hacen una especie de labor de técnico de laboratorio muy genérico, muy especializado, sí. A la vez, de genérico. ¿Y cómo hacéis la preparación? Supongo que continuáis con una preparación durante el tiempo entre misiones, ¿no? Desde luego, el entrenamiento es continuo. Los astronautas de proyecto, que sería mi caso, nos harían un entrenamiento express. Ese express es 2-3 años de lunes a domingo, para aprender todo lo que tienes que aprender. O sea, cualquier día recibes una llamada, tendría que dejar, efectivamente. Seleccionada para una misión, necesitas una preparación específica para todos esos tienes que saber absolutamente de todo. Al final, cada uno tiene su formación científica y su formación de carrera, pero todos los astronautas tienen que ser capaces de operar las naves espaciales, tienen que ser capaces de instalar y mantener el equipamiento que está a bordo, tener una buena comunicación con tierra, ejecutar experimentos científicos, realizar actividades extravehiculares en caso de que sean necesarios, aprender ruso. Todo ese tipo de disciplinas, todo el mundo las tiene que tener, independientemente de que seas ingeniero, piloto, biólogo o médico. Entonces, el primer punto es volver a estudiar. Y volver a la universidad de los astronautas. Mi papel aquí es también recoger las vibraciones que percibo del público y he percibido una vibración con la palabra ruso. ¿Por qué tenéis que aprender ruso? Por protocolos de seguridad. En la Estación Espacial Internacional está dividida en 2 grandes módulos, el módulo estadounidense y el módulo ruso. En caso de una evacuación de emergencia, se utilizarían las Soyuzes rusas. Allí todo, absolutamente todo, está en ruso. Y la comunicación con el sector de tierra se hace en ruso. O sea que sí.
os conviene. Sí, antes había un segundo motivo, y es que gran parte de la formación de los astronautas de la Agencia Espacial Europea tenía lugar en Roscosmos, en la agencia rusa. Ahora, por cuestiones obvias, se han roto relaciones, pero se sigue siendo necesario por protocolos de seguridad aprender el idioma. ¿Este carácter científico de las misiones de la Agencia Espacial Europea también es compartido con otras o otras agencias espaciales tienen otro tipo de misiones? Es el objetivo de las misiones espaciales, especialmente todos los últimos años que se lleva yendo a la Estación Espacial Internacional. Es carácter científico en un 90%, relacionado con todo tipo. La ventaja de hacer este tipo de investigación en un entorno como es la microgravedad es que se pueden estudiar todo tipo de propiedades en unas condiciones que son completamente imposibles de reproducir en la Tierra. Se pueden reproducir, pero desde luego no como una misión de larga duración. Están los vuelos parabólicos, centrifugadoras que podrían mimetizar esas condiciones de ausencia de gravedad, pero no es lo mismo que hacerlo durante 6 meses en un entorno, en un laboratorio que se encuentra ya en esas condiciones. Al trabajar en condiciones de microgravedad, por ejemplo, en nuevos materiales, el hecho de que no exista, por ejemplo, ni la agregación ni la sedimentación hace que todas las mezclas que se produzcan sean extremadamente puras. Esto permite crear nuevas aleaciones, nuevas formulaciones cristalinas. Un ejemplo que a mí me gusta mucho se da con un medicamento que se utiliza para tratar el cáncer. Estos medicamentos, que son muy buenos, son terapias dirigidas, son muy poco solubles en agua. Entonces, esto implica que el paciente tiene que ir a un hospital y someterse durante horas a un tratamiento intravenoso en una clínica. Poder cambiar la formulación cambiaría la administración a que en una única inyección en su propio hogar quedaría tratado. Este tipo de cosas solo se pueden conseguir en un ambiente así, donde controlas las condiciones. ¿Y cuál es la influencia entre, lo acabas de explicar con este ejemplo, cuál es la influencia entre las misiones espaciales y las misiones en tierra? ¿Existe coordinación entre ellas? ¿Hay un aporte de información? ¿Hay un aporte no solamente de información experimental, sino también de información incluso teórica? Por supuesto. Al final hay una especie de concursos, porque claro, la capacidad de tripulación de la Estación Espacial Internacional es limitada. Son 6 personas y todas las agencias espaciales quieren hacer uso de los laboratorios que forman parte de la Estación Espacial Internacional. De modo que hay que seleccionar qué proyectos, ya sea relacionados con investigación en vegetales, con investigación en bacterias, en física, en fluidos. Hay que seleccionar, digamos, los mejores proyectos para llevarlos a la Estación Espacial Internacional y que los astronautas los ejecuten. Estos se coordinan desde empresas hasta la propia academia, universidades, se seleccionan aquellos más interesantes y luego se ejecutan de manera coordinada. ¿Se coordinan las diferentes agencias espaciales del mundo? Sí, con los diversos laboratorios y con los propios astronautas para que se maximice el tiempo y se obtenga la mayor cantidad de datos, que salvo que sean patrocinados por empresas privadas, son libres como en el ámbito académico. Y luego una parte muy importante es que toda la salud de los astronautas es en sí un estudio relacionado con medicina. Esto es quizá la parte más importante y era otro de los requisitos para optar al puesto, que tienes que estar dispuesto a ser un sujeto de pruebas y a ser tú mismo el conejillo de Indias y el técnico que se extrae las muestras. ¿Por qué? Porque estudiar a un ser humano en microgravedad es como poder estudiar el envejecimiento de forma acelerada. Lo que le ocurre a un ser humano cuando está en ausencia de gravedad y con una sobreexposición a la radiación es que tiene una degeneración ósea, pierde masa muscular, es más propenso al cáncer, tiene problemas de visión tipo cataratas, desarrollos y de defectos cognitivos. Todos esos procesos que van ocurriendo poco a poco a medida que envejecemos ocurren drásticamente durante una misión espacial. Por eso se analizan y se toman toda la cantidad de datos relacionados con salud para luego estudiarlos y hacer contramedidas. Y de hecho hay múltiples contramedidas que ya se están aplicando. Se aplican luego al tema de la osteoporosis, a la rehabilitación, con todos los estudios científicos que se llevan a cabo en la estación. O sea que de algún modo cedéis vuestro cuerpo a la ciencia en vida. Literalmente. Sara, ¿cuál es el ritmo de las misiones que realiza la Agencia Espacial Europea? Es decir, ¿cada cuánto tiempo van astronautas a la Estación Espacial Internacional o a otras misiones? O en otras palabras, en la lista de espera, ¿cuánto tiempo esperas? Voy a matizar esto para que se entienda.
La Estación Espacial Internacional la utilizan todas las agencias internacionales del planeta y tiene una vida útil limitada. De hecho, ya estamos excediendo, no es que tenga una vida útil, es que se había estipulado que quedaría desmantelada en una determinada fecha y ahora se ha decidido prolongar hasta 2030. A partir de ahí, la baja órbita terrestre dará paso a estaciones privadas, no gobernadas por agencias, por así decirlo, y que tú puedes reservar tiempo de experimentación. Entonces, de aquí al año 2030, la Agencia Espacial Europea, la ESA, tiene acordado una misión anual por astronauta. ¿Por qué? Porque Europa no tiene capacidad de vuelos tripulados. Es decir, para enviar astronautas al espacio requiere de los cohetes de la NASA. Antes utilizaba los cohetes rusos, ahora solamente tiene la NASA y la NASA tiene una plantilla de astronautas importante, superior a la europea. Entonces, en unos acuerdos, el laboratorio más importante de la Estación Espacial Internacional, que se llama Columbus, es de desarrollo europeo. Lo desarrolló Europa y ese laboratorio lo usan los japoneses, los chinos, los americanos. Entonces, por tiempo de uso de ese laboratorio se puede acordar pases en los cohetes que llegan a la Estación Espacial Internacional. Intercambio. Sí. Como solo hay el primer astronauta de carrera no podrá volar antes de 2026, 26, 27, 28, 29, 30, 5 astronautas de carrera. En nuestro caso, los astronautas de proyecto, si una delegación nacional patrocina una misión específica, probablemente más corta, no de 6 meses, se puede utilizar, por ejemplo, otras compañías como Axiom para que, utilizando los cohetes de la NASA, se vaya a la Estación Espacial Internacional con formación de la ESA. Al final todo es una colaboración público-privada de la que depende las misiones a la estación. O sea que el nivel de coordinación es enorme. Es enorme, sí, y necesario. Y con las otras agencias, porque ahora hace poco, por ejemplo, hemos oído noticias sobre la Agencia Espacial de la India. Sí. Con las otras agencias espaciales como India o China, ¿qué relaciones se tienen? ¿También se tienen relaciones de colaboración a estos niveles? No tanto como porque es una relación muy de largo plazo con JAXA, con la agencia canadiense, con la NASA. Es con las que más se ha establecido porque es con las que se formó la Estación Espacial Internacional. Pero estas agencias, la agencia china y la India, están siendo muy potentes y probablemente se empiecen a establecer nuevas colaboraciones. Pero de momento es algo que se está trabajando, no hay algo sólido ni una misión conjunta, hasta lo que yo sé, que tampoco lo sé todo eso. Después de todo este proceso, los astronautas son probablemente, de las personas que os dedicáis a la ciencia y a la tecnología, las que más identificamos, el común de la población, con la parte heroica de la ciencia, con la parte aventurera de la ciencia. ¿Tú te sientes, supongo que sí, pero de qué forma te sientes referente ahora que estás tan expuesta, digamos, a la opinión pública? Es algo que nunca me planteé, me hace mucha ilusión cuando la gente me dice que ahora me he convertido en un referente por ser la primera mujer española en entrar en el Cuerpo Europeo de Astronautas. Me lo tomo también con mucha cautela y con mucha responsabilidad porque al final yo lo que quiero es estar a la altura de las circunstancias. Creo que es bueno que la gente, especialmente las futuras generaciones, tengan ejemplos de que se pueden conseguir este tipo de cosas que parecen tan descabelladas a priori o tan extraordinarias en el sentido más literal de la palabra, por lo escaso de la profesión, simplemente. Entonces creo que es bueno que vean ejemplos reales, espejos en los que se pueden mirar en plan, pues ella lo consiguió, ¿por qué no voy a poder yo también? Claro. A mí eso me sirvió mucho cuando estaba en la carrera, conocer gente real, gente con la que poder mantener una conversación y que hacían grandes cosas y que se atrevían. Y cuando yo vi a gente de mi entorno hacerlo, es cuando yo me decidí a dar ciertos pasos que a lo mejor si no hubiera tenido precedentes o referentes, no me habría atrevido. ¿Cuánto hace que hiciste clic en el botón de enviar la solicitud? La envié, se cerró en junio de 2021. Junio de 2021. En estos 2 años y poco, Sara, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo has cambiado? ¿Qué has aprendido en estos 2 últimos años? He aprendido mucho sobre mí misma. He aprendido que no existe un único camino para lograr los objetivos, que probablemente ni siquiera existan ciertos objetivos en la vida, sino que cuando te vas guiando y vas aprendiendo, te atreves a explorar aquello que te motiva y lo haces en base a unos principios, aprendiendo cada día y escuchando y entendiendo tu entorno, al final todo eso se puede materializar en algo que nunca te habrías planteado.
Yo no hice todo lo que hice para convertirme en astronauta y, sin embargo, considero que todos y cada uno de los pasos que he dado, desde que era una niña y jugaba con electromagnetismo, miraba las estrellas con mis padres, hasta ahora como investigadora que diseña protocolos y dirige tesis doctorales, todo eso me ha ido dando una mochila de herramientas que me ha ayudado para conseguir esto. Por eso es importante simplemente aprender. Creo que avanzar en el conocimiento es algo intrínsecamente bueno. Y robándole una frase a nuestro primer maravilloso ponente, las aplicaciones aún están por descubrir de todo esto. Sara, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido maravilloso hablar contigo. Un aplauso para esta mujer que ha aprendido a volar. Muchas gracias, Sara. Placer. Sí.